Bienvenidos otra vez a esta serie Panorama del Nuevo Testamento. En esta oportunidad tenemos la lección número 4 referido a los Corintios. Trataremos las dos cartas a los Corintios, primera a los Corintios y la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Al finalizar este video serás capaz de contestar las siguientes preguntas que iremos contestando a lo largo de esta lección número 4. Comenzamos con la primera carta a los Corintios. Primera pregunta, ¿cómo Pablo les llamó a los lectores en Primera Corintios capítulo 1 versículo 2? Les llamó santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Vemos que aquí aparentemente, hermanos, existe una contradicción. Por esa razón, en ciertos versículos bíblicos tenemos que detenernos y entender lo que estamos leyendo, porque acá nos dice por una parte que somos completamente santos. Y en la segunda parte nos dice que somos llamados a ser santos. ¿Cómo es eso? ¿Somos santos o no somos santos? Analicemos esta parte. La primera parte del versículo 2 nos dice que somos completamente santos en Cristo Jesús. La pregunta que se debe estar haciendo es, ¿dónde dice que somos completamente santos en Cristo Jesús? La palabra santificado es un participio y un participio expresa algo que está completamente acabado y por tanto nosotros somos santos, completamente santos en Cristo Jesús delante del Padre, porque el Padre al vernos a nosotros nos ve completamente santos porque ve la obra del Calvario en nuestros corazones y por tanto somos santos, completamente santos en Cristo Jesús. El detalle está en la segunda parte de la oración que dice, llamados a ser santos. O sea, ¿cómo? O somos santos o no somos santos. Porque en la primera parte hemos visto que somos santos en Cristo Jesús, completamente santos en Cristo Jesús. Pero en esta parte nos dice llamados a ser santos. ¿Cómo es eso? La respuesta se encuentra en que la primera parte de la oración hace referencia a nuestra posición en Cristo Jesús, que somos completamente santos. Sin embargo, en esta segunda parte está haciendo referencia a la santificación. Estando en esta tierra, todavía nosotros estamos dentro de ese proceso de santificación. Cada día luchando con el pecado y cada día queriendo parecernos mucho más a nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, hermanos, es bien necesario detenernos en ciertos versículos bíblicos para comprender bien, porque algunas personas que no son cristianas pueden agarrar estos versículos bíblicos y decir que existe una contradicción y por tanto pueden querer desacreditar la escritura. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Por quiénes Pablo había sido informado acerca del comportamiento de los corintios? El comportamiento de los corintios no estaba muy bien, que digamos, eran carnales, nos dice en el capítulo 3 de la carta a los corintios, y esa inmadurez o esa carnalidad es sinónimo de inmadurez. Enseguida vamos a ver cuál era la inmadurez en las que estaban cayendo los de Corintio y quiénes habían informado acerca de esa inmadurez que estaba sucediendo en la iglesia en Corintio, los de la familia de Chloe. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros denunciamos el pecado dentro de nuestras iglesias? ¿Cuántas veces nosotros nos oponemos a cosas que los hermanos están desviándose en alguna actividad? Tendríamos que reportar a las autoridades dentro de las iglesias para que se pueda tomar medidas en el asunto y se pueda corregir el comportamiento malo que puedan estar teniendo. Y acá el comportamiento malo que estaban teniendo había sido denunciado por los de la familia de Chloe. Ellos habían informado que en la iglesia había contiendas. El ambiente en la iglesia estaba saturado de peleas, de riñas y discusiones. Estos virus habían descompuesto al rebaño. Era una iglesia enferma en un mundo enfermo, así lo dice este comentario sobre la iglesia en Corintio. Pregunta número 3. ¿Qué tema resalta la primera carta a los Corintios? Resalta el tema de la santificación. Recordemos ese versículo 2 que hemos visto del capítulo 1, versículo 2 en la segunda parte que dice, llamados a ser santos. Y el tema que resalta dentro de la primera carta a los Corintios es la santificación, es decir, el proceso por el cual nosotros vamos apartándonos mucho más para vivir para Dios diariamente con el objeto
o propósito de parecernos mucho más a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el proceso de la santificación que se resalta en la primera carta a los Corintios. ¿Qué problema comienza tratando Pablo en el capítulo 1 de primera a los Corintios? Aquí vamos a ver nuevamente a la carnalidad que ellos estaban llegando en la iglesia en Corintio. Había divisiones y contiendas, divisiones en las que cada uno estaba exaltando a sus propios dirigentes o líderes, como por ejemplo nos dice allí, yo soy de Apolos, que habla bien elocuentemente, yo soy de Pablo, que habla de la gracia, yo soy de Cefas, que sí anduvo con Cristo, y otro decía, yo soy de Cristo. Esta ilustración que estamos viendo es lo que aparece ahí en el primera a los Corintios, y esta era la carnalidad en las que habían caído los de Corintio y eran cristianos carnales. El cristiano carnal, hermanos, sí existe, solamente que tenemos que entender ese término carnal como inmadurez. Inmadurez. Vamos a 1 capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, o sea, como a inmaduros, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque había divisiones. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿Acaso no son carnales y andan como hombres? Y luego ya se habla acerca de esta carnalidad o esta inmadurez. Entonces, hermanos, cuando estamos exaltando a líderes o denominaciones por encima de otras denominaciones, en el que aparentemente ya existe una competencia, esos son carnales, son inmaduros, cristianos inmaduros, porque acá no es la competencia que tenemos que hacer, sino es predicar el evangelio que Cristo nos ha traído. La forma de evitar las divisiones es que maduremos. ¿Y cómo vamos a madurar? Vamos a madurar orando, leyendo la palabra de Dios y practicando la escritura. De esa forma vamos a madurar nosotros como personas. Estos conflictos que hay a veces entre iglesias, que se ve la competencia de una iglesia con otro, muchas veces es un factor para que muchas personas se desanimen diciendo, oye, están peleando entre los mismos cristianos, se comen, entonces prefiero irme al mundo a estar con hipócritas. Primera Corintios capítulo 11, versículo 19 dice que es necesario que estas disensiones, que estos pleitos existan para que se haga manifiesto quiénes realmente son cristianos. De verdad, el cristiano no va a dejar a Cristo, no va a dejar la iglesia por estas cuestiones. Entonces, esos problemas son necesarios que acontezcan para probar quiénes realmente son cristianos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Cómo entiende la Iglesia Católica Romana la expresión el fuego la probará? Seguramente ustedes debieron haberse preguntado en algún momento de dónde la Iglesia de Roma saca el tema del purgatorio. El tema del purgatorio pues lo saca de 1 Corintios capítulo 3 versículo 13. ¿Y qué nos dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 13? La obra de cada uno se hará evidente porque el día la declarará y la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Ahí dice que el fuego mismo va a probar la calidad de cada uno. Sin embargo, vamos a ver que esta parte de ese fuego que va a probar la obra de cada uno no se refiere a un lugar intermedio en el que luego de muerto las personas estarían sufriendo en un lugar intermedio para ser purificados de sus pecados, sino que esto se está refiriéndose a un tiempo futuro cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y dentro del tribunal de Cristo cada uno de nosotros va a rendir cuentas de lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, estando acá en la tierra, sea bueno o sea malo. Por eso dice, porque el día, ¿qué día? El día ante el cual nosotros nos presentemos ante el tribunal de Cristo será
el tiempo en el que el Señor dará premios a unos y otros no van a recibir ningún tipo de premio. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, esta parte que estoy explicando. Más pasemos ahora a esta pregunta número 6. ¿Qué le sucederá cuando un cristiano edifica sobre el fundamento que es Cristo, madera, heno y hojarasca? Dice que esta persona que está edificando sobre madera, heno y hojarasca va a perder su recompensa. Y las personas que están edificando sobre plata, piedras preciosas, dice que no van a perder su recompensa. Leamos primero a los Corintios capítulo 3, versículo 12. Y si sobre este fundamento, es decir, sobre Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Y vean el versículo 14, 1 Corintios capítulo 3, versículo 14, está esta parte de la recompensa. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, estos las personas que sobreedificaron sobre oro, plata y piedras preciosas, dice que recibirá recompensa. Versículo 15 habla acerca de las personas que sobre el fundamento que es Cristo edificaron madera, heno, hojarasca. Leamos versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, es decir, la pérdida de la recompensa que va a tener, si bien él mismo va a ser salvo, así como por fuego. Y este es el fuego, que es una metáfora que se utiliza para referirse a al soporte que van a tener lo que han sobre edificado sobre el fundamento en el día cuando nos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Si bien él va a ser salvo, pero va a sufrir pérdida. ¿Qué pérdida? No va a recibir ninguna recompensa. Las personas que han edificado sobre madera, heno y hojarasca. Primero a los Corintios capítulo 3, versículo 10 es lo que hemos leído. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, pérdida de la recompensa. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual sea el fuego la va a probar. ¿Qué le puede pasar a un cristiano que participa indignamente de la cena del Señor? Si un cristiano participa indignamente de la cena del Señor, Dios puede quitarle la vida. Antes de tiempo, el cristiano puede morir. Primera Corintios capítulo 11 del versículo 29 al 30 nos dice que si participamos indignamente de la cena del Señor, podemos estar debilitados, enfermos y muchos pueden haber ya muerto por esta causa. Primera Corintios capítulo 11, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, es decir, que castigo come y bebe para sí, por lo cual hay muchos debilitados, enfermos entre vosotros y muchos duermen. Leamos bien el versículo 30, 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, es decir, más siendo castigados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, que nosotros no vamos a ir a comparecer ante el juicio del trono blanco, porque quien va a comparecer ante el juicio, ante el gran trono blanco del cual nos habla en Apocalipsis, en las últimas partes, en el capítulo 20, del versículo 11 en adelante, nos habla de que las personas van a ir a comparecer, van a ir ante el juicio, ante el gran trono blanco. Eso es lo que se conoce en el mundo como el juicio final. Nosotros no vamos a ir al juicio final. Nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque en el juicio final, así como se le llama popularmente, todos son condenados y nadie sale salvo. En cambio, en el tribunal de Cristo, todos los que creen en Cristo, todos los salvos van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y nosotros tenemos que ser castigados como cristianos acá en la tierra, porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque somos sus hijos. Y no vamos a ir a comparecer, no vamos a ser condenados, no vamos a ser juzgados
con el mundo, porque el mundo ya es para perdición, más nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Más acá la advertencia es de no participar indignamente en la cena del Señor, porque la cena del Señor, cuando estamos hablando del sacrificio expiatorio de Jesucristo, nos habla acerca de que Él murió por nuestros pecados, Él quitó nuestros pecados y cómo nosotros podemos confrontar aquello participando de la cena del Señor en pecado. Es como una contradicción, ¿verdad? Es decir, que ahí no está el cristiano como que se está haciendo la burla o intentando querer burlarse de Dios. De los hombres puede burlarse diciendo que no existe pecado, pero delante de Dios, Dios ve su pecado. Y por tanto, el cristiano no está considerando bien lo que está haciendo. Es mejor que no participe de la cena del Señor. Si quiere participar de la cena del Señor, pues arrepiéntase de su pecado y puede participar de la cena del Señor. Pasamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pregunta número 8. En segunda Corintios, ¿qué defiende Pablo? Ya estamos en la segunda carta a los Corintios. ¿Qué defiende Pablo en la segunda carta a los Corintios? Defiende su ministerio. Vemos al apóstol Pablo ahí predicando ante muchas personas y el apóstol Pablo había sido acusado de un falso apóstol, de que realmente no era apóstol, sino que él se había autonombrado como apóstol de Dios. Sin embargo, Pablo va a defender su ministerio en la segunda carta a los Corintios. ¿Cómo lo va a defender? Vamos a 2 Corintios capítulo 1, versículo 1. 2 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hasta acá vamos a leer porque eso es lo que nos interesa en este momento y nos interesa también poner énfasis en las comas. Pablo, coma, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, coma. Hasta ahí. ¿Por qué estamos poniendo énfasis en esas comas? Porque esas comas son una aposición especificativa. Es decir, que Pablo claramente estaba especificando que él había sido apóstol de Jesucristo no por su voluntad, sino por la voluntad de Dios, porque ahí es una posición especificativa y conscientemente Pablo estaba especificando que él era apóstol no de su propia voluntad, sino de la voluntad de Dios. Por esa razón hemos visto y hemos dicho y nos hemos preguntado ¿qué defiende Pablo en la segunda carta a los Corintios? Defiende su ministerio, que él había sido nombrado apóstol por Dios mismo y no por él mismo o por un capricho. Por eso entendemos en esta diapositiva, 2 Corintios capítulo 10, del versículo 3 al 5, Pablo defiende su ministerio. Ustedes pueden constatarlo esto estando en sus casas en este momento simplemente por la cuestión del tiempo. Lo estamos haciendo de manera bastante rápida. Y tenemos más en 2 Corintios capítulo 10 del versículo 3 a 5. Nos dice, porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino espirituales. Y dentro de del encabezado del capítulo 10 de segunda a los Corintios van a encontrar Pablo defiende su ministerio. Y Pablo estaba defendiendo su ministerio a través de cartas, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya lo podemos ir viendo, capítulo 10 de segunda a los Corintios, para que no parezca como si yo les amedrentara por cartas. Mediante esta carta, el apóstol Pablo estaba defendiendo su ministerio y les estaba diciendo a los corintios de que él era apóstol nombrado por Dios mismo y no de su propia voluntad. ¿Por qué Pablo demoró su visita a los corintios? Los de Corintios estaban ensoberbecidos, muchos de ellos estaban ensoberbecidos. ¿Por qué estaban ensoberbecidos? Porque estaban negando la autoridad del apóstol Pablo. Es como decir, por ejemplo, bueno, ¿quién es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no, pues él se ha autonombrado. Él solito se ha puesto el nombre de apóstol. Aparte, ¿acaso entre nosotros no hay otros apóstoles que Dios haya podido elegir entre nosotros? Y los de Corintios estaban ensoberbecidos y no estaban reconociendo el apostolado del apóstol Pablo. Y por eso dice, ¿por qué Pablo demoró su visita a los Corintios? Porque Pablo quería que se arrepintieran de su soberbia. Los de Corinto estaban siendo soberbios al tener esa actitud de rechazo y desconocimiento del apostolado de Pablo. Él y Pablo les habían mandado les habían mandado mediante carta
que se arrepintieran. Y por esa razón no había ido directamente Pablo a decir que se arrepientan, sino que le estaba esperando, estaba siendo condescendiente con los de Corintio y no había ido. Ahora, mediante las cartas, Pablo era muy duro, pero cuando él se presentaba, dice, su presencia corporal era débil. ¿Cómo es eso? Que era duro mediante las cartas, pero cuando se presentaba, él pues no causaba ningún temor. Leamos 2 Corintios 1:23. Por mi vida pongo a Dios por testigo de que es solo por consideración a ustedes, porque todavía no he ido a Corinto. Es decir, que estaba siendo condescendiente, estaba él esperando que se arrepintieran de la soberbia al cual habían caído muchos en la iglesia en Corinto. 2 Corintios capítulo 7, versículo 8 y 9. Porque aunque les puse triste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Es decir, los de Corintio se habían arrepentido. Y aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, fueron contristados no por un fin en sí mismo de quererlos, haberlos hecho poner tristes, sino porque esa tristeza fue la tristeza de Dios que llegó a sus vidas, que era para arrepentimiento. De su soberbia habían llegado al arrepentimiento y Pablo les está hablando mediante esa carta. Les estaba diciendo y comentando de que, y como dice en la misma Biblia, de que la presencia corporal de Pablo era débil, pero mediante las cartas era muy duro, parece una persona que le podían tener miedo estando corporalmente presente en Corintio o en cualquier otro lugar. Sin embargo, nos dice, miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 10, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso, es decir, como persona no va a impresionar a nadie, sino que era una persona. ¿Cómo era? ¿Cómo se imaginan que era el apóstol Pablo? ¿Cómo se imaginan? Enseguida vamos a ver en la siguiente imagen de cómo el apóstol Pablo era y nos vamos a aproximar a su presencia física. Sin embargo, antes de continuar a ver la imagen del apóstol Pablo, de cómo era corporalmente y que su presencia era débil, no se olviden suscribirse al canal para poder ver la siguiente y toda esta serie que estamos viendo de Panorama del Nuevo Testamento. Y estamos en la lección número 4 y la próxima va a ser la lección número 5. Ahora pasemos a ver cómo Pablo era físicamente. Era una persona relativamente de estatura pequeña, una persona un poco encorvada y que tenía ciertos problemas cutáneos en la cara. Y por tanto, por eso Pablo estaba diciendo que su presencia corporal era débil. Es decir, que ahí como que no hacía asustar a nadie estando presente, pero en sus cartas lo hacía muy llamando la atención. Pregunta número 10. ¿Para quiénes era la ofrenda que hizo levantar el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 4? La ofrenda que hizo levantar era para los santos que estaban en Jerusalén. Y hermanos, acá hay una enseñanza, bueno, en todo hay una enseñanza, pero acá un poquito estamos yendo más a preguntas que nos podemos hacer dentro de las cartas y los libros dentro del Nuevo Testamento. Hasta aquí la aplicación era, no la aplicación, sino lo que podemos resaltar que la ayuda en ofrendas que se había levantado para los santos en Jerusalén lo habían dado las iglesias que se encontraban en Macedonia. Y esas iglesias que se encontraban en Macedonia, hermanos, eran iglesias pobres, que dice en la Biblia que dieron aún más allá de sus fuerzas. Hermanos, cuando el amor existe entre nosotros y realmente el cristianismo fuera una comunidad, las personas darían de su dinero y las líderes administrarían bien el dinero. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. El ejemplo de las iglesias de Macedonia nos habla acerca de dar para la obra en nuestras fuerzas y más allá de ellas. Han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices, es decir, las iglesias en Macedonia son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas.
como si fueran ricos, ellos dieron sus ofrendas más allá de sus fuerzas. Preguntas de repaso, cómo les llamó Pablo a sus lectores en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2? Les llamó santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Pregunta número 2. ¿Por quiénes Pablo había sido informado acerca del comportamiento de los corintios? Por los de la familia de Cloé. Pregunta número 3. ¿Qué tema resalta la primera carta a los corintios? La santificación. 4. ¿Qué problema comienza a tratar Pablo en el capítulo 1 de primera a los corintios? Las divisiones, las contiendas que había en Corinto. Pregunta número 5. ¿Cómo entiende la Iglesia Católica Romana la expresión el fuego la probará? Entiende como si fuera el purgatorio. 6. ¿Qué le sucederá cuando un cristiano que edifica sobre el fundamento madera, heno y hojarasca, esa persona va a perder su recompensa? 7. ¿Qué le puede pasar a un cristiano que participa indignamente de la cena del Señor? Puede estar enfermo, puede estar debilitado y aún Dios le puede quitar la vida. 8. En 2 Corintios, ¿qué defiende Pablo? Defiende su ministerio. 9. ¿Por qué Pablo demoró su visita a los corintios? Porque él estaba esperando que los corintios se arrepintieran. 10. ¿Para quiénes era la ofrenda que hizo levantar el apóstol Pablo? Para los santos en Jerusalén. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima lección. En la próxima lección, la lección número 5, veremos la carta a los Gálatas y Efesios. No olvides suscribirte. Muchas bendiciones.